Nuestro país recibió la visita de la Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, para abordar el tema de la migración ilegal. De eso hablaremos esta noche, pero antes los dejo con la nota del día. En la reunión estuvieron presentes la canciller de Guatemala, Sandra Jovel, María Dolores Agüero de Honduras, Luis Videgaray de México, el vicecanciller de El Salvador, Carlos Castañeda, y Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Los temas abordados fueron las prioridades sobre el tema migratorio, las medidas para avanzar en seguridad y el combate de la trata de personas. Concluyeron que es de suma importancia la reunificación de los niños migrantes y sus familias, y que esto requiere el esfuerzo de todos. Se anunció el establecimiento de una oficina por parte de la Secretaría de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos de América como un enlace directo para brindar información a los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras y México que requieran a través de sus consulados sobre los procesos de reunificación familiar y repatriación. Los países del Triángulo Norte y México harán una campaña de información para disuadir la migración irregular y promover la información sobre políticas migratorias. Nielsen reafirmó la postura del vicepresidente Mike Pence, diciendo que si alguien piensa viajar a Estados Unidos, lo hagan de manera legal. Dijo que se haga pidiendo un asilo y así se dará trámite a su solicitud. Tenemos una causa en común. Todos compartimos la compasión y el amor por nuestros pueblos, la compasión y el amor por ayudar a las poblaciones vulnerables para que dejen de abusar de la información que es provista por los coyotes, los traficantes y los explotadores infantiles y grupos criminales. Estamos trabajando para desmantelar otras organizaciones, no solo para proteger a nuestras comunidades, sino para en conjunto proteger a estas poblaciones vulnerables que están buscando refugio en nuestros países. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes. Usted ya veía el reporte de la visita de la Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, con este mensaje en contra de la migración ilegal. ¿Qué consecuencias tiene esto para nuestro país y para la región del Triángulo Norte? De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF. Pues tolerancia cero, esta tolerancia cero que está impulsando la administración de Donald Trump. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Philip Chicola y Ronald Ochaeta. Muy buenas noches ambos. Buenas noches, Bencho. Comencemos con el tema y esta visita ya es como común ver a funcionarios norteamericanos pisando tierra guatemalteca, países centroamericanos, llevando un mensaje. ¿Qué mensaje traen estos emisarios y la Secretaria de Seguridad? Sobre todo con un tema que ha causado polémica, la migración y la separación de las familias. Philip. Vean, yo creo que es importante tal vez hacer un contexto más amplio de lo que está pasando en Estados Unidos para entender no solo el mensaje de hoy de la Secretaria Nielsen, sino también el de hace unos días del vicepresidente Pence, digamos que enmarcar o contextualizar las causas estructurales también de la crisis de la separación de familias en la frontera, la política antimigratoria de Trump. A ver, todo esto hay que entenderlo desde una visión mucho más amplia. ¿Qué es lo que está pasando? Entre los años 2007 y 2010, Estados Unidos vivió el flagelo de la crisis financiera. Flagelo que básicamente llevó niveles de desempleo cercanos al 10%. Y lo que ocurrió es que digamos que los sectores en donde más se materializó esos niveles de desempleo fue en el sector de la producción agrícola. Recordemos que todo el centro de Estados Unidos tiene una fuerte componente agrícola, pero también el sector de la manufactura y de la industria. O sea que son sectores en donde hay, digamos que una mano de obra muy intensiva. Mientras eso ocurría, derivado de las políticas de libre comercio que se han implementado en los últimos 20, 25 años, muchas empresas, industrias norteamericanas, empezaron a migrar sus operaciones a otros países. Particularmente, digamos que el caso paradigmático es lo que ocurrió con el mundo de la industria automotriz y la migración, digamos, de sus plantas de ensamblaje hacia México. Digamos que ese es el caso del libro de texto. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que entre el año 2007, 2010, 2011, no solo hay un pico de desempleo en Estados Unidos por la crisis financiera, sino que muchas industrias norteamericanas se van a México. ¿Por qué? Porque los impuestos son más baratos, porque digamos que el precio de la mano de obra era más barato, el salario mínimo es más barato, o sea, migran. Estrategias de inversión que no tienen que ver con la Correcto. migración.
¿Y qué ocurre? Entonces, no solo hay desempleo, sino que los puestos potenciales de trabajo se empiezan a reducir por esa migración de empresas. Y mientras eso ocurre, resulta que hemos visto como en los últimos 15 años el influjo de migrantes ilegales de países de América Latina hacia Estados Unidos se ha mantenido en un alza constante. Entonces, ¿qué pasa? El norteamericano de clase media, pero no pensemos tanto en el norteamericano de las ciudades, no el norteamericano cosmopolita. El de ese núcleo agrícola que mencionas. De la zona del interior de Estados Unidos, del área, entre comillas, ¿Se rural. siente desplazado? Es más, miren, hasta se van a reír de lo que voy a decir. Probablemente la mejor caracterización del norteamericano al que yo les quiero, digamos que caracterizar ahorita, se llama Homero Simpson. O sea, el norteamericano de clase media, media baja, trabajador de una industria, o sea, lo que se conoce en Estados Unidos como el trabajador de cuello azul, que trabaja en una industria, en una planta, en una industria de manufactura, en el sector agrícola. Resulta que él no solo es el que se queda desempleado por la crisis, las potenciales empresas que lo podían contratar migran sus operaciones a México y a otros países, sino que resulta que cuando esa persona va a buscar una fuente de empleo, ¿con quién está compitiendo? Con migrantes ilegales. Entonces, es esa caracterización de ese norteamericano del interior de Estados Unidos el que empieza a desarrollar un rechazo a la migración. Y si a esto le agregamos, digamos que toda la dinámica de la psicosis, de la seguridad nacional, de los riesgos por la llegada, por ejemplo, de migrantes ilegales provenientes del Medio Oriente, etcétera, etcétera, ese norteamericano es el que empieza a rechazar que hay migración ilegal. Y oh sorpresa, ¿en dónde ganó Trump? Trump perdió prácticamente todas las ciudades en Estados Unidos, pero arrasó en el interior. O sea, el discurso de Donald Trump pegó en esos sectores de clase media, media baja, que llevan 7, 8, 10 años resintiendo la migración incluso ilegal. ganó en unos estados que antes eran azules, donde votaba mucho trabajador. Correcto. O sea, aquí Trump lo que ocurre es que su discurso antimigración ilegal encaja como anillo al dedo en estos segmentos poblacionales que empiezan a rechazar la migración. Ahora, vemos entonces que el discurso se materializa ya en la administración Trump y bueno, se implementa esta tolerancia cero que ha traído polémica y controversia. Más allá del tema económico, ¿qué el rostro humano de esta crisis? ¿Qué mensaje viene a dejar la secretaria Nielsen sobre eso? Ellos están firmes en que van a seguir cumpliendo las leyes y lo vuelven a remarcar. Si usted quiere llegar a los Estados Unidos, hágalo de forma legal, si no, no vaya. Ronald. Sí, yo comparto la apreciación de Philippe respecto a por qué en Estados Unidos hay una motivación intrínseca en los ciudadanos de rechazar esto. Y sobre todo también hay que recordar que las instituciones norteamericanas son instituciones que defienden a capa y espada sus propias leyes, ¿verdad? En este sentido, el hecho de las políticas antimigratorias no nacen en el contexto de Trump. Hay que recordarnos de que nacen justamente en el contexto de Barack Obama, donde si nosotros vamos a las estadísticas, o sea, los índices de deportación del gobierno de Obama fueron altísimos respecto a otros gobiernos anteriormente, y que esa tendencia continúa alrededor del día de hoy. Entonces, por lo tanto, o sea, tenemos también otra narrativa, que es decir, Estados Unidos está defendiendo, o sea, su país, obviamente, las leyes, ¿verdad?, su gente, y obviamente la amenaza que pueda tener o que tienen ellos respecto a otros temas de seguridad. Obviamente el drama humano también lo vivimos de este lado, no solo del lado de Estados Unidos. O sea, el hecho de separar familias que tienen años también de estar viviendo allá, es también reproducto de la mala legislación que tiene Estados Unidos al respecto a cómo tratar estos temas. Y eso es algo que, por ejemplo, lo podemos observar en las declaraciones y en las críticas mismas que se han hecho a nivel internacional. Incluso propios congresistas y políticos norteamericanos han aceptado de que es necesario reformar estas leyes, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista legal también vemos esas asimetrías, vacíos legales, ¿verdad?, que lo que hacen como resultado es tener políticas migratorias que no necesariamente encajan desde una perspectiva de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, eso también dentro de la visión
del gobierno norteamericano ha sido una crítica muy fuerte que ha tenido que tomar y han cambiado su postura, de alguna manera para contener estas críticas, ¿verdad? Porque también a lo interno de Estados Unidos generó fuertes cuestionamientos, porque vemos incluso familias separadas, ¿verdad? Donde niños, o sea, que nacieron en Estados Unidos, a sus padres los deportan y prácticamente los niños se quedan solos, ¿verdad? Entonces, en el fondo el drama también se vive de este lado de la moneda, es decir, vemos los países centroamericanos donde sus políticos y sus gobiernos no están haciendo absolutamente nada en materia migratoria. O sea, ¿por qué? Porque vemos, por ejemplo, un gobierno de Jimmy Morales de que no tiene claridad en el tema migratorio, ¿verdad? Pide el TPS en fuera de tiempo pensando cobrar un favor a Donald Trump, por ejemplo, ¿verdad? Por mover una embajada, no se le da, ¿verdad? Hay movimientos, ¿verdad? Dentro de la política interna y doméstica guatemalteca que no necesariamente están acorde a generar capacidades de desarrollo, que es lo que necesitamos. Ahora, Ronald, ¿hay capacidad, y se lo pregunto también a Philip, ¿hay capacidad de acción de parte de los países del Triángulo Norte, incluido México, para ofrecer alternativas que puedan resolver este drama humano que están viviendo las familias, más allá del cumplimiento rígido de la ley y que cada país tiene su soberanía? Es que ahí es donde entra la Alianza para la Prosperidad o la estrategia de engagement. Engagement se puede traducir como compromiso o como intervención, ahí ustedes tradúzcanla como mejor les guste. La estrategia de engagement de Estados Unidos en el Triángulo Norte Centroamericano básicamente tiene 3 componentes: prosperidad, seguridad y buena gobernanza. O sea, en el año 2014, que es cuando se dio, digamos que el primer episodio de esta tensión con la crisis de los niños migrantes, Estados Unidos dice, bueno, queremos apoyar al Triángulo Norte Centroamericano para que ya no haya migración ilegal tan masiva, vamos a ayudarlos a disminuir las causas estructurales que provocan esa migración. ¿Y cuáles son esas causas estructurales? Primero, que hay pobreza. Segundo, que hay mucha inseguridad, sobre todo crimen organizado, pandillas en el Triángulo Norte Centroamericano. Y tercero, que los estados del Triángulo Norte son incapaces de generar condiciones de vida digna para su población. Entonces, de ahí es donde surge el Plan de la Prosperidad. Y digamos que toda la política de Estados Unidos del 2014 al día de hoy, en relación con Centroamérica, está definido por eso. Bueno. Pero ¿dónde está el cambio? ¿O dónde está, digamos, que la percepción de cambio que hay en Estados Unidos? Que en tiempos de Trump pareciera que ahora hay 2 elementos. Primero, están diciendo, ya no más migración, se acabó. Cerrada la puerta. Obama, digamos que había una serie de normativa antimigrante desde tiempos de Obama, incluso desde antes. Pero Obama era un poco laxo en la aplicación, aquí no. Aquí se aplica y punto. Y número 2, resuelve tú tus problemas. O sea, digamos que funcionar la institucionalidad de tu propio país. Esa idea que tenían todavía en tiempos de Obama, decir, va pues, ya no más migración, pero te ayudo. Ahora es más fuerte el somatón de mesa, ya no más migración, y ya no está muy claro si van a seguir ayudando. Vamos a la pausa y seguiremos hablando. Le tocará a Ronald para ver qué espacios de acción tiene el Triángulo Norte para ofrecer alternativas más allá de solicitar un TPS. Volvemos luego de la pausa. Con un cartel que decía, por favor, regrésenme a mi hijo, Elsa Ortiz acaparó miradas luego de la reunión que busca la reunificación de las familias migrantes. Elsa emprendió el viaje a Estados Unidos el pasado 22 de mayo con el fin de darle a su hijo una mejor calidad de vida, pero 5 días después de que fueron detenidos por migración, los separaron. Elsa dice que no perderá las esperanzas de volver a ver a su hijo y está dispuesta a todo por volver a tenerlo a su lado. Mis planes era regresarme nuevamente a buscarlo, ¿verdad? Pero prácticamente ya no es lo mismo porque yo volvería a violar la ley, pero como continuando el caso de que veo de que pasan los días y pasan y no veo nada claro, entonces por eso mismo es de que yo a veces me dan ganas de volverme a regresar y irlo a pelear. El consulado de Guatemala le dijo que su hijo tendrá que esperar a pasar por un juez para analizar su situación. Mientras tanto, todos los martes hablan por teléfono durante 20 minutos. Me habló llorando, diciéndome que por favor lo sacara de ahí, pero es algo que yo no puedo hacer, pues
Yo lo único que hago es esto, lo que estoy haciendo, por ejemplo, hoy. Por favor, pedirle a esa persona de que en cuanto antes me manden a mi nene, porque en realidad yo lo que menos quiero es que mi nene se enferme o se traume más de lo que ya está. Esta madre desesperada pidió también por otras madres que están pasando por lo mismo que ella. Bueno, esta es parte del drama que viven varias familias que han sido separadas, y la pregunta antes de terminar el bloque anterior era qué espacios de acción tienen los gobiernos, las cancillerías de la región para ofrecer alternativas a este drama. Si bien sabemos desde la administración Trump se va a seguir cumpliendo la ley, ellos lo dicen, haciendo la advertencia a las familias, aquellos que quieran emprender el viaje hacia el norte, que si no lo van a hacer de manera legal es mejor que no lo hagan, que pueden ofrecer los países de la región para poder resolver esta problemática, Ronald. Ya, yo creo que hay como dos potenciales salidas, ¿verdad? Pero eso depende mucho de la voluntad de los gobiernos. Pero vamos al punto toral también de la discusión, es de que los gobiernos no tienen la suficiente credibilidad el día de hoy, ¿verdad?, para llevar a cabo este tipo de políticas. Pero las dos salidas serían, uno, empezar a pensar qué políticas a nivel interno o doméstico, ¿verdad?, podemos hacer como país para empezar a trabajar esto, que eso parte desde temas orientados a desarrollo económico social, ¿verdad?, porque no podemos pensar en generar trabajo, oportunidades para la gente, si no estamos pensando justamente que la principal motivación de muchas de las personas es justamente que no tienen un trabajo, ¿verdad?, para mantenerse, ¿verdad?, y que sea sostenible para sus familias. El otro tema va asociado al tema del crimen organizado, narcotráfico y pandillas, es decir, muchas de las áreas vulnerables de este país están casi que bajo el yugo, ¿verdad?, de las pandillas y el crimen organizado y el narcotráfico. Por lo tanto, muchas personas salen huyendo prácticamente de sus hogares, ¿verdad?, por la violencia que viven todos los días, ¿verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, iría más en la idea esta de Asimov y Robinson, de hablar de instituciones inclusivas y transparentes, es decir, si queremos tener eficiencia en el gasto, queremos tener buenas políticas públicas, tenemos que impulsar políticas anticorrupción y de transparencia, tenemos que ser efectivos también hacia dónde estamos orientando los recursos y pensar estratégicamente en cómo, por ejemplo, invertir en más educación, más salud, más oportunidades para todos, pero no vemos con claridad que Juan Orlando está haciendo eso en Honduras o que Sánchez Serén lo está haciendo en El Salvador, ni mucho menos Jimmy Morales en Guatemala. Entonces ahí parte una estrategia que es de carácter doméstico, pero que también se transforma de carácter regional, que esa sería la otra salida. Por ejemplo, el día de hoy nosotros tenemos una grave crisis migratoria desde hace muchos años, ¿verdad? Pero es a la fecha que el sistema de integración centroamericana y los países centroamericanos no tienen un reglamento para el trato, ¿verdad?, desde un enfoque de derechos para las agencia administrativa en nuestro territorio, ¿verdad? O sea, empecemos por cosas muy elementales, de que no tenemos reglamentos, no tenemos coordinación interinstitucional y no le estamos dando las condiciones adecuadas a la gente que el día de hoy está trabajando, ¿verdad? Y sobre todo también este es un problema que no solo le compete al Triángulo Norte, le compete también a México, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver también de que hay respuestas y asimetrías en la relación que tiene México con Estados Unidos, ¿verdad? Y sobre todo Estados Unidos con México y Centroamérica. Entonces no podemos tener posiciones de negociación tanto a nivel regional y como países si no estamos enfrentando de manera estratégica desde un abordaje que le permita a los países solucionar este problema. Pareciera entonces que ante la falta de algunas estrategias conjuntas, este escenario que mencionas, el de aplicar políticas para fortalecer instituciones, para crear polos de desarrollo ya acá en nuestros países en la región y evitar tal vez o desincentivar la migración ilegal sería una de las rutas a seguir, pero para eso se necesita también purgar las instituciones públicas. Correcto. Y hacerlas funcionales, y vemos que creo que no solo Guatemala, también Honduras y El Salvador hay batallas internas de aquellos grupos que no quieren perder cuotas de poder. Y lo tenemos aquí en Guatemala, vemos el caso de Honduras también, incluso como en El Salvador se han desatado algunas polémicas sobre qué tanto vamos a cambiar nuestras políticas internas para que sean funcionales y los centroamericanos se queden a desarrollarse en sus propias tierras. Y ahí está el tema de la anticorrupción y el tema de esta limpieza de las instituciones. Estados Unidos sigue igual de comprometidos. El mensaje que ha enviado el vicepresidente Mike Pence en su visita daba a entender que hay un seguimiento del fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, pese a que hay varias resistencias en distintas áreas del Triángulo Norte. Es que, vean, la lógica de los norteamericanos es que los estados de Centroamérica son incapaces de
combatir la criminalidad y generar mejores condiciones de desarrollo económico, porque son estados débiles, con instituciones porosas y proclives a la corrupción. Entonces, en el marco mental, en el marco estratégico, primero hay que resolver el problema de la construcción de Estado, de la débil institucionalidad y la corrupción, si queremos entonces generar condiciones de desarrollo económico y de combate a la corrupción. Esa es la lógica norteamericana. Por eso es que digamos que uno de los componentes centrales que hemos visto en el que Estados Unidos más ha apostado en el Triángulo Norte es el apoyo a la lucha contra la corrupción, materializado en, si sigue en Guatemala, la MAXI en Honduras y digamos que esta Fiscalía Especial Anticorrupción que hay dentro de la Fiscalía salvadoreña. O sea, en las tres, Estados Unidos ha sido el principal o uno de los principales actores de respaldo político y financiero. Ahora, la parte 2 y 3, o los objetivos 2 y 3, pasan necesariamente por la función propia de los estados. Por ejemplo, combatir a las pandillas. O sea, combatir a las pandillas, no solo, y eso lo hemos discutido hasta la saciedad aquí, no solo pasa, digamos, por la estrategia punitiva de perseguir los actos ilícitos, sino que el combate a las pandillas, por lo menos los modelos que han sido los más efectivos, que es el de Nueva York y de Los Ángeles, requirió de todo una estrategia integral de rescatar zonas públicas, apostar por inversión urbana, generar oportunidad. Correcto. Un andamiaje de inversión que necesariamente, para que funcione, se necesita que hayan manos limpias en la gestión de esos recursos. Sí. Correcto. Porque si no, se va al traste ese proyecto. El modelo Giuliani. ¿De qué se trató el modelo Giuliani? Había muchas pandillas en Nueva York y entonces Giuliani dijo, bueno, o sea, hay que perseguir los actos ilícitos, pero hay que quitarle el agua al pez. ¿Cómo se le quita el agua al pez? Bueno, rescatar espacios públicos, parques, zonas públicas de entretenimiento, de recreación, generación de programas deportivos desde la ciudad. Entonces, eso es uno. 2, apoyar a la integración familiar. 3, mejorar el ornato. 4, ayudar a que mejoren las condiciones de vida de la ciudad. 5, hacer alianzas con empresas para que las empresas contraten a personas que viven en zonas de riesgo de pandillas. Entonces, digamos que la parte de combatir a las pandillas no solo es el látigo de andar persiguiendo la parte criminal. O sea, se necesita una estrategia integral que primero sale cara y segundo, si no se maneja de forma transparente, eso da para mucho. Pero luego pasa lo mismo con la parte del desarrollo económico. O sea, los estados, la función del Estado en el desarrollo económico, más allá del componente de inversión pública, va en la línea de generar certeza. Porque la certeza es lo que genera condiciones para la competitividad, para atraer inversión, etcétera, etcétera. Y cuando un Estado es corrupto y sus instituciones son débiles, no hay certeza. Entonces, ¿qué pasa con la inversión? Se va a otro lado. Ahora, algunos dirán que en estos momentos hay un ambiente de incertidumbre por esa misma lucha en contra de la corrupción, por este mismo andamiaje que por muchos años utilizó y fue utilizado por diversos sectores, pareciera tambalearse y eso genera un ambiente de inestabilidad que se refleja en lo económico en cifras no muy favorables. Entonces, esta lucha contra la corrupción, que si bien Estados Unidos tiene un interés para evitar la migración ilegal, para crear focos de desarrollo aquí en nuestra región, evitar que las familias migren y tratar de reducir el riesgo de las pandillas, ¿qué tanto va a durar o qué tanto tiene que perdurar este ambiente de incertidumbre mientras están destrozando estos pilares que sostenían un sistema anterior y luego pasar a construir algo nuevo? Mientras estemos así, pareciera que hay muchos que dicen la lucha contra la corrupción no atrae números favorables en la economía. ¿Cómo se va a traducir eso en desarrollo y cómo vamos a evitar la migración ilegal? Yo creo que hay una perspectiva ahí bastante viciada en el sentido de que hay una visión conservadora de que la economía está hecha a pedazos culpa de la lucha contra la corrupción. Hace poco un medio de comunicación hizo un cotejo de información respecto a ese tipo de afirmaciones y dio en el clavo, dijo que no, o sea, al contrario, ¿verdad? Lo que dice la literatura económica y de desarrollo nos dice, miren, los países más corruptos van a ser los más pobres, ¿verdad? Y en la medida que no se generen instituciones transparentes y que respondan al imperio de la ley, entonces no vamos a tener para nada, en absoluto, ninguna
camino para ir desarrollándonos como países. O sea, eso está claro, ¿verdad? El problema es justamente que creo que en el fondo lo que hay es una pugna por el antiguo régimen, que es decir, también muchos ciudadanos, organizaciones y personas en este país, tanto en Centroamérica como en El Salvador, incluso México, han cambiado su mentalidad respecto a qué es lo que deberían hacer los políticos, por ejemplo. Ahora exigen más transparencia, más rendición de cuentas, más oportunidades, pero eso es algo que los viejos partidos políticos, esa representación del antiguo régimen, así casi que feudal, ¿verdad?, de cómo hacer política, ellos no quieren abandonar eso. Entonces, si no abandonan esa idea de hacer política a la vieja usanza, ¿verdad?, a como se hacía antes, sencillamente vamos a seguir igual o peor en los próximos años. Entonces, la idea acá sería que empecemos a transformarnos también desde el ámbito político para generar oportunidades de desarrollo a la gente. Bueno, vamos a hacer un corte. La etiqueta SF, tolerancia cero. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta en la noche, SF Tolerancia Cero. Estamos hablando sobre el tema de la migración ilegal, también la visita de la Secretaria de Seguridad de los Estados Unidos. Y bueno, mencionamos en el bloque anterior el tema también económico, estas voces de que dicen la lucha contra la corrupción ha traído números bajos en la economía y pareciera que el modelo actual está en crisis y que hay que regresar al modelo anterior. ¿Respuestas ante esas inquietudes y preocupaciones? Eso es, como dice el dicho, es mezclar la gimnasia con la magnesia. O sea, son dos cosas completamente diferentes. Si vamos a hacer un análisis profundo de por qué la ralentización de la economía, porque a ver, aquí se llama crisis económica, no, aquí lo que hay es una ralentización de la economía. Digamos, eso es objetivo, eso se puede medir. Se puede medir. Sí. ¿Por cómo? Antes del 2016 veníamos creciendo un ritmo en torno al 4% anual, de 3.5 y 4%. Cerramos el 2017 con 2.8 y la expectativa es que vamos a estar un poquito más abajo en este 2018. Pero hay que entender las causas objetivas. Primera causa objetiva. Los precios internacionales de los commodities están bajos. ¿Qué implica eso? Guatemala, que es un país exportador de azúcar, de banano, de café y de otros commodities, el precio de esos commodities en el mercado internacional está bajo. Segundo, Guatemala está viviendo las consecuencias del mal holandés. O sea, hay un influjo de dólares en la economía producto de las remesas. Hay una baja ejecución de gasto público y al mismo tiempo la factura petrolera estuvo baja. Entonces, ¿qué pasa? En los últimos años el quetzal se apreció, o dicho de una forma más sencilla, el tipo de cambio bajó. Claro. Entonces, para un exportador, y acordemos que la economía guatemalteca, uno de sus grandes motores es la agroexportación, pues resulta que no solo el precio de lo que exportamos hoy es más bajo, sino que en los términos de intercambio monetario, lo que se está pagando vía el tipo de cambio es todavía menor a lo que se pagaba cuando el tipo de cambio estaba al 7.50, 7.80, 7.90. Pues ahí hay segunda causa. Tercera causa, el cierre de la mina San Rafael. El sector minas y canteras representaba más o menos un 1% del PIB, de la cual Minas San Rafael representaba el 30%. Al cerrar y al tener ya un año cerrada Minas San Rafael, eso es exactamente 0.3% del PIB. O sea, 2.8 a 3.1 se explica exclusivamente con San Rafael. Otro porcentaje de 3.1 para 3.4, 3.5 se explica precisamente por los bajos precios de commodities y demás. Y lo último, que en los últimos años, si analizamos dónde están los motores de crecimiento del país, había dos sectores que se han apagado. La manufactura ligera, dígase, el sector de maquilas. La maquila. Y de otro lado, el sector de generación energética. Las maquilas, hay que entender, las maquilas operan bajo regímenes de incentivos. O sea, es donde le sale mejor, donde ahí le se sale mejor, traslada. se mueve. Entonces, ¿qué pasa? En el año 2015 venció la ley de zonas francas, los incentivos fiscales a las maquilas, y muchas de ellas quisieron, agarraron sus activos productivos y se fueron a otro lado. Entonces, la maquila, como uno de los motorcitos de la manufactura ligera, se cayó. Pero en generación energética resulta que hay una sobreoferta de energía. O sea, se invirtió tanto en generación energética, pero no ha crecido la demanda en el mercado,
que resulta que hoy ya no es atractivo en invertir en más generación energética porque hay un montón de energía que no se está consumiendo. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? El motor de la energía, el motor de la manufactura ligera, ambos se han ido apagando. El motor de la agroexportación está viviendo momentos complicados. En el sector construcción también ha habido, digamos que una contracción en los últimos años. Ahí está. Eso explica el bache de 2.8 a 4%. La lucha contra la corrupción, ¿qué genera? ¿O qué ha generado? Ha generado, digamos que un efecto de cambio político. Cambio político trae incertidumbre. Pero yo no puedo echarle la culpa a la incertidumbre de que se esté contrayendo la economía. Las razones objetivas ahí están. O sea, por eso les digo, no hay que mezclar la gimnasia con la magnesia. Una cosa son las condiciones objetivas económicas que me dicen que el país está, la economía nacional se ha ido ralentizando por los factores que hablamos. Otra cosa es que se le esté metiendo electroshock al paciente. Y que haya una percepción de que las cosas ya no están políticamente hay incertidumbre. cambiando. Pero esto no me explica unicausalmente esa contracción. Esa contracción tiene otras explicaciones. A ver, sobre el tema de la lucha contra la corrupción, Guatevisión tuvo la oportunidad de entrevistar a Helen Aguirre, ella es directora de Asuntos de Prensa de la Casa Blanca, y esta fue su respuesta. Para nosotros la lucha contra la corrupción y la impunidad es importantísimo porque eso lleva desde luego al deterioro de nuestras comunidades, de nuestras familias. Es un flagelo que uno siente en las comunidades. No hay país que pueda salir adelante y que pueda mantenerse estable cuando hay corrupción. Entonces, para nosotros es importantísimo que se pueda combatir la corrupción, que se pueda combatir todo lo que eso incurre, incluyendo el crimen organizado, todo lo que pueda ayudar y contribuir a la prosperidad, a la estabilidad de Guatemala, es lo que buscamos hacer, y con eso ayudar a eliminar la criminalidad, la corrupción, que también influye muchísimo en lo que es la inmigración ilegal. Nosotros vemos que CICIG, por ejemplo, es importantísimo en el empeño, en la lucha en contra de la corrupción y la impunidad. Vamos a seguir trabajando con ello, pero esto también es algo que hemos estado hablando desde el comienzo de esta administración, en una cumbre que se celebró en Miami el año pasado, en donde participó el vicepresidente Mike Pence, en donde se habla con los países que forman el Triángulo Norte de Centroamérica, así como México, para ayudar todos en conjunto para eliminar la corrupción, combatirla, erradicarla, que es lo que realmente crea esta crisis en la que estamos viviendo en este momento. La mitad de los niños, de los padres deportados, los padres han pedido dejar a los niños en Estados Unidos. O sea, ellos no han querido llevarse a los niños con ellos. Estamos buscando cómo unificar a esta familia, pero hay muchos padres que optan por dejar a sus hijos en Estados Unidos y ellos regresar a sus países de origen. Esperamos que ellos puedan recapacitar y a través del consulado en la embajada estadounidense en Guatemala pidan a sus niños de regreso, porque los niños deberían de estar con sus padres. Son las declaraciones de Helen Aguirre, directora de Asuntos de Prensa de Casa Blanca, respecto a la lucha contra la corrupción y también la migración ilegal. Al parecer, bueno, las declaraciones de la Casa Blanca van en una dirección de apoyo a la CICIG. Sin embargo, se publica este día un reportaje en el Miami Herald, en donde se hace se trata de explicar que hay un intento de la administración Trump por debilitar los esfuerzos de CICIG como un agradecimiento al apoyo que Guatemala ha mostrado en la política exterior de la administración Trump respecto a Israel. ¿Cómo quedan las posiciones? Porque algunos, al leer el reporte del Miami Herald, se preguntaban, ¿será que la administración Trump va a buscar limitar algunos puntos del mandato de CICIG? ¿Va a pedir el nombramiento de un comisionado adjunto al frente de la comisión? ¿O pedirá mayor fiscalización de las inversiones, de las donaciones que está haciendo la Unión Americana al trabajo que hace el ente de Naciones Unidas? ¿Cómo queda la postura de la Casa Blanca respecto a CICIG? Bueno, si del Miami Herald tiene un tanto de razón en lo que dice, definitivamente va a haber algún cambio, ¿verdad?, en la política.
puede ir en diferentes perspectivas. Tú mencionabas, por ejemplo, mayores regulaciones al financiamiento, ¿verdad? O mayor control a CICIG, o tal vez podría ser lo peor, podría ser el cambio del mandato, por ejemplo, ¿verdad? Pero esa negociación, o sea, independientemente de lo que pueda hacer Donald Trump, o sea, sabemos de que también CICIG se sostiene, por ejemplo, principalmente en Naciones Unidas y de países cooperantes, donde, por ejemplo, Suecia es uno de sus principales, si no estoy mal, el principal donante al respecto, ¿verdad? Pero obviamente por una situación de vulnerabilidad al país, no solo por el hecho de que hacer este tipo de concesiones también de alguna manera estaría haciendo una traición a su propia política exterior. Y acordemos que Estados Unidos es un país, ¿verdad?, que Donald Trump puede hacer muchas cosas y decir muchas cosas fuera de la Casa Blanca hacia el mundo, pero la política exterior, cómo se construye en el Senado y se construye en el Congreso de Estados Unidos. O sea, la lucha política está ahí, ¿verdad? Donald Trump es un vocero y un articulador de esas relaciones que nacen en esa discusión política en el Congreso de Estados Unidos, y que definitivamente para poder decir vamos a hacer un cambio en Guatemala o en el Triángulo del Norte respecto a la lucha contra la corrupción, la negociación inicial y la más dura se hace ahí. Entonces, si el Miami Herald tiene razón, creo que tal vez sí existiría una ventana de oportunidad para este gobierno, ¿verdad? De alguna manera tener un socio importante en el cambio de la política como tal, pero yo no vería a Estados Unidos arriesgándose a una maniobra de esa naturaleza, porque estaría arriesgando su propio plan para la prosperidad, ¿verdad? Es decir, ellos están ofreciendo un antídoto, pero están metiéndole veneno, ¿verdad?, al antídoto que están ofreciendo. Al propio esfuerzo al que propio esfuerzo. Entonces, quieren hacer. Es un poco contradictorio hasta cierto punto, pero podría ser una posibilidad. Una estrategia que nadie da por descontado, pero que tendría sus problemas, ¿no? Es que miren, fíjense que... A ver, ¿qué pensaste cuando leíste el reporte del Miami Herald? Que es normal. Que esas luchas se dan siempre. Siempre. Miren, es que, a ver, aquí tenemos un problema. Y por eso lo que voy a decir va a costar, digamos, interiorizarlo. Aquí en Guatemala no tenemos una burocracia entendida como un cuerpo permanente de servidores públicos que se mantienen o permanecen en que resisten administraciones diferentes. A cambios de administración. Entonces, para empezar, en los sistemas políticos funcionales como el norteamericano hay dos dimensiones. La dimensión política, o sea, el partido que está en el poder, y digamos la dimensión administrativa, o sea, esa burocracia. Pero luego, otra cosa que también nos va a costar, digamos que dimensionar, es la separación de poderes efectiva. Lo que pasa es que aquí siempre se genera esa simbiosis entre ejecutivo y legislativo, y hay momentos en donde parece que los dos están agarraditos de la mano hacia ciertos como que la orden comunes. viene de la Sexta Avenida para la Novena y a veces al revés. Está correcto. Sí. En cambio, en los países funcionales, esa separación de poderes es más efectiva. Entonces, ¿qué ocurre? En todos los países funcionales hay divergencias de opinión, y realmente las decisiones de política pública terminan siendo producto de las coaliciones ganadoras que logran generar una mayoría o una posición de poder para imponer su visión. Entonces, ¿qué ocurre? Departamento de Estado está claro en el respaldo a la CICIG. Departamento de Defensa está claro en el respaldo a la CICIG. La agencia, dos instituciones donde hay burocracia fuerte. Es burocracia. Y eso explica por qué Todd Robinson, Luis Arriaga, William Brownsfield, el ex secretario Tillerson, el ex secretario John Kerry, o sea, indistintamente de los personajes, el actual desk officer Francisco Palmieri, o subsecretario de Estado para Asuntos de América Latina, todos respaldan el trabajo de CICIG. ¿Por qué? Porque esa es la burocracia permanente que llegó a la conclusión que la lucha contra la corrupción es estratégica para alcanzar los objetivos de Estados Unidos. Es que esa es de Obama. No, miren, a ver, Francisco Palmieri viene desde época, si no estoy mal, de Ronald Reagan. Luis Arriaga viene desde los años 80. O sea, decir que es de Obama, Trump, no. Eso para los puestos políticos. Esa es visión bananera. Esa es visión bananera de pensar que llega el nuevo gobierno, barre con todos y mete a su gente, llega el siguiente y barre con todos. Pero si mencionamos, por ejemplo, lo que decía Ronald
supongamos que hay un intento del Ejecutivo norteamericano de querer cambiar algunas cosas. ¿A qué se enfrentaría la administración Trump si busca modificar algunas reglas del juego, sobre todo si se llega a instancias como el Senado o el Congreso de los Estados Unidos? Ahí es diferente el juego, es diferente el cabildeo, es diferente las posiciones que pueden tener tanto senadores demócratas como senadores republicanos. O sea, no es tan fácil retirarle el apoyo a CICIG desde Estados Unidos. No. Vamos a seguir hablando de eso con Ronald después del corte. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Tolerancia Cero. Nos quedamos en el bloque anterior hablando sobre estos escenarios que en parte pinta el reportaje del Miami Herald sobre las intenciones de la administración Trump de devolver este favor al Estado guatemalteco, debilitando o ayudando a modificar algunos puntos del mandato de CICIG o su financiamiento. ¿Qué pasa si esto llegase a ser cierto y qué resistencias tendría en el mismo legislativo estadounidense? Ya, habrían varias cuestiones, creo que de fondo, y que son también importantes, porque de fondo y forma, ¿verdad? En el sentido de que en el fondo es de que hacer este tipo de discusiones me implica, por ejemplo, uno cambiar la política desde el Senado y el Congreso de Estados Unidos es sumamente difícil, no es algo que se haga de la noche a la mañana. O sea, es decir, tiene que haber un proceso de cabildeo y negociación que va desde, por ejemplo, la forma en cómo van a trabajar el Triángulo Norte, replantearse la estrategia que tienen pensado para el Triángulo Norte, específicamente para Guatemala. También va por el tema presupuestario, la ley de presupuesto. O sea, es decir, no es, entendamos de que los Estados Unidos es un país que tiene una burocracia fuerte, como decía Philip, y al mismo tiempo tiene reglas y normas que de alguna manera no son, ¿verdad?, para hacerlas borrón y cuenta nueva como estamos acostumbrados en este país, ¿verdad?, por ejemplo, ¿verdad? O sea, la forma de hacer política ahí es totalmente distinta a la de acá. Y acordemos otra cosa importante de fondo, en noviembre en Estados Unidos hay elecciones, ¿verdad? O sea, hay elecciones importantes, ¿verdad?, donde, por ejemplo, se pueden hacer un reacomodo de fuerzas, donde, por ejemplo, pueda entrar, no sé, una facción más conservadora o más progresista, no sabemos a la fecha, ¿verdad?, cómo está el pulso político en Estados Unidos a nivel interno, ¿verdad?, y que eso también de alguna manera va a condicionar la forma en como los Estados Unidos va a ver el Triángulo Norte, ¿verdad? Y otra cosa de fondo, o sea, la construcción de la política exterior de Estados Unidos no es una cuestión que hizo Trump o hizo Obama. La idea del apoyo de CICIG viene mucho atrás, ¿verdad? Es decir, la lucha contra la corrupción no es una agenda del día de hoy de Estados Unidos, viene de hace bastante tiempo atrás. Y cambiarlo es complicado. Hablábamos en el corte de uno de los espacios de oportunidad puede ser que tan prioritario es para Estados Unidos el tema del Triángulo Norte. Por lo que hemos visto en los últimos meses, se le ha puesto mucha atención a lo que está sucediendo en la frontera México, Guatemala, Honduras, El Salvador. O sea, hay interés. Los funcionarios norteamericanos están llegando a entrevistarse con sus homólogos para buscar una solución a este tema de la migración ilegal. Y entonces eso pareciera favorecer el ambiente de una lucha contra la corrupción. Correcto. Y es que, y por eso le digo, miren, porque la decisión de mover las embajadas a Jerusalén fue más una decisión política a nivel de la presidencia de Donald Trump. Entonces, cuando Guatemala pues, hace su movimiento, eso genera, digamos, una buena empatía a nivel, digamos, de la comunidad o del grupo de políticos en Washington que son obviamente afines a la causa de Israel. Se activa obviamente también todo un lobby, un cabildeo que básicamente dice, a ver, ¿cómo le podemos dar un besito de agradecimiento a Jimmy Morales por haber hecho ese gesto de cambiar la embajada de sede? Entonces, ¿qué pasa? TPS, no, porque en la lógica de Estados Unidos... De hecho, los está quitando, ¿no? Correcto. Se está quitando. Correcto. Esa es la línea. ¿Qué está pasando? Pónganse a pensar, y ahí es donde vamos a entender la lógica de por qué hay una facción en la Casa Blanca que está contemplando esa idea. O sea, tenés al presidente de Guatemala que te hizo el favor de apoyarte en el movimiento de la embajada. Puede que haya un gesto político de vuelta. Vos, mira, hay que quedar bien con aquel. ¿Qué hacemos? ¿Qué está pidiendo Guatemala? TPS. No. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque la política migratoria es contraria. Es cómo reducimos la migración. Así que TPS no. ¿Qué más está pidiendo Guatemala? Nada.
Libre comercio. Entonces, Tratado de Libre Comercio la tenemos. A ver, un estadista estaría pidiendo, por ejemplo, temas como, por ejemplo, que nos bajen un poco las restricciones laborales, etcétera, etcétera, que se pusieran, qué sé yo. Pero no hay nada más. Entonces, ¿cuál es el...? A ver, aparte de TPS, que es incumplible ahorita, de acuerdo a la política migratoria norteamericana, ¿cuál es el siguiente punto en la lista que pide Jimmy Morales? Quítame a la CICIG de la espalda. Entonces, ahí es donde empiezan a decir, bueno, pues será que consideramos... Y por eso es que empiezan a surgir funcionarios dentro del gobierno de Estados Unidos que empiezan a decir, bueno, tal vez esa es la opción. Pero del otro lado está toda la burocracia, que dicen, no, si llevamos 4 años casándonos con el modelo anticorrupción, no solo en Guatemala, sino en el Triángulo Norte. Y aparte de eso, desde el Congreso, hay importantes personajes, Tim Leahy, Patrick Leahy, perdón, Ileana Ross, Norma Torres, etcétera, 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 que se han comprometido, digamos, que a la causa de respaldar la lucha contra la corrupción. Entonces, ¿qué pasa? Hay un debate a lo interno de las instituciones norteamericanas. Entonces, que hay una facción que está contemplando la idea que el besito para Morales es ver cómo la... Que eso sí puede existir, que eso sí puede estar sangrando. Es natural en esos tipos de procesos. Pero como les digo, la burocracia, una sección importante del Congreso, muchas instituciones. Ya vimos que personeros en la misma Casa Blanca dicen, no, el respaldo a la CICIG es parte de la política exterior de Estados Unidos. Entonces, también ahí se dan cuenta que esto es propio del debate político. O sea, no hay que sobredimensionar las cosas. Pero no ves un quiebre ahí de posturas, digamos, lo que ha venido a decir el vicepresidente Mike Pence, lo que hoy repitió la misma secretaria Nielsen, lo que otros funcionarios han dicho respecto al tema migratorio y el tema del fortalecimiento de las instituciones, va en la línea de hacer funcionar el país y evitar o desincentivar la migración de las familias hacia el norte. Conclusiones para este tema. Luego de la visita de la secretaria de Seguridad Nacional, ¿cala el mensaje de esta funcionaria a las autoridades guatemaltecas? Yo creo que debería de calar, pero creo que no lo están considerando, no entienden la dimensión y en las instrucciones que les están hablando, ¿verdad? En todo caso, o sea, el tema es de que para poder abordar el tema migratorio, vemos, por ejemplo, los nefastos resultados de la propia Cancillería y de la propia CONAMIGUA, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, no existe, por ejemplo, una acción estratégica de parte del gobierno para tomar medidas que de alguna manera empiezan a disminuir los efectos de la migración. O sea, estamos hablando de temas de política económica, de temas de política social, de transparencia, lucha contra la corrupción. En términos concretos, hay una narrativa de compromiso, pero es superficial, ¿verdad? Es efímera y no tiene ningún resultado al respecto. Entonces, por lo tanto, también Estados Unidos no son ningunos tontos, ¿verdad? Y eso ocurre tanto en Honduras como en El Salvador. O sea, en el fondo, yo creo que el mensaje que ella trata es, miren, pongámonos de acuerdo, empecemos a construir las bases, un diálogo, ¿verdad? Empecemos a ver qué mecanismos, qué cosas podemos hacer, pero más allá de eso, no creo que tenga una retribución para venir y decir, bueno, vamos a cambiar la lógica, la lucha contra la corrupción por el tema migratorio. No creo que va a pasar. Conclusión para la visita de la Secretaría de Seguridad. Por eso les digo... Esta tolerancia cero. Es que, miren, hay que entender que Estados Unidos cambió. Cambió, es el efecto de los últimos 10, 12 años. Y la posición de Estados Unidos es ya no más migración, porque es digamos, el efecto de cambio sociocultural que generaron todas estas dinámicas que habíamos platicado, que se dieron del 2010 para acá. Entonces, ¿qué ocurre? Más que estar volteando a ver y decir, bueno, a ver qué va a pasar con la migración y demás, yo creo que es momento de hacer introspección. Ya no nos van a dejar llegar, digamos, ya nos van a dejar entrar. Miren, tenemos que partir de la premisa. No sé si va a ser el siguiente año, dentro de 5 años o dentro de 10 años, pero tenemos que partir de la premisa que Guatemala es una olla de presión. ¿Por qué? Porque somos un país que no genera oportunidades. De 220,000 jóvenes que cada año se suman a la población económicamente activa, tan solo 40,000, menos 35,000, acceden a un empleo formal. Eso quiere decir que cada año hay 180, 185,000 jóvenes que no tienen una alternativa o una oportunidad de un empleo. Entonces, ¿a dónde van? Informalidad, criminalidad o migración. Y digamos que de esas tres, la migración se había convertido en la válvula de escape de la olla de presión.
¿Por qué? Porque había, digamos que un flujo constante de migrantes, iban a Estados Unidos, tenían oportunidades, enviaban remesas, entonces eso generaba, digamos que un mayor poder adquisitivo entre el núcleo familiar del migrante, se generaba, digamos que un motor de consumo alrededor de esa remesa y ese motor de consumo dinamizaba la economía, etcétera, etcétera. Esto hagan de caso que Estados Unidos está poniendo el dedo sobre la válvula de escape de la olla de presión. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La presión solo se va a seguir aumentando. Y eso implica que o vamos encontrando nosotros mecanismos para generarle oportunidades a esos 180,000 jóvenes que no las están encontrando, o resulta que aquí una de tres, o va a haber más criminalidad, o va a haber más informalidad, o la olla de expresión. Porque ya no está esa alternativa de migrar. Bueno, mientras terminaba esta visita de la secretaria de Seguridad, Kirstjen Nielsen, el presidente se encontraba en una gira de trabajo y dio declaraciones respecto a algunas noticias, no quiso referirse específicamente a cuál, que ha circulado en los últimos días y que él califica como noticias falsas. Veamos el reporte. Hizo el llamado a los asistentes a que no se dejen engañar por lo que él considera noticias falsas. Al momento de dar estas declaraciones, se confundió con la traducción del inglés al español. A lo que le llaman algunos fake news. Mi inglés no es muy bueno, pues se oye bonito. Mentiras falsas, fake news, mentiras falsas, noticias falsas. Ante la información que circula por los recientes hechos, destacó que la gente cuando se confronta no dice nada. Guatemala también sigue siendo un país democrático, institucional. Y hay muchos rumores, hay mucha gente que habla, hay mucha gente que dice, pero cuando se confronta y se le piden las pruebas, ¿saben qué dicen? Nada. Pero la mentira la dejaron sembrada. También un diputado por San Marcos se pronunció contra las críticas al gobierno. Con lo que usted está ahorrando en no estar pagando televisión, en no estar pagando prensa, en no estar pagando a toda esa gente que habla de que no se está haciendo nada, con eso que se está ahorrando, yo creo que vamos a hacer esos 9 kilómetros de aquí a Santa Teresa. Al evento también asistió el diputado Javier Hernández, jefe de bloque de FCN Nación, quien no tuvo mayor participación que acompañar a los que ocupaban sillas en el estrado. El presidente de la República sobre las últimas noticias y sobre lo que se está reportando de su administración. Concluyamos con estas expresiones del mandatario. Rápidamente, 2 minutos, Ronald. Pues es una pena, ¿verdad? Que no sepa hablar inglés y que no sepa traducir tampoco, ¿verdad? Es decir, entre mentiras falsas y noticias falsas hay una gran diferencia, ¿verdad? Y lo otro es de que en el fondo, ¿verdad? Él sigue con esta narrativa, ¿verdad? De seguir echándole la culpa a los medios de comunicación de su pésima gestión, ¿verdad? O sea, en el fondo creo que eso quería trasladar. Y en el otro también es decir, miren, me siento molesto, ¿verdad? Por esas acusaciones sobre abusos sexuales, o también sobre noticias que salen alrededor del manejo de la tragedia del volcán, etcétera. O sea, él en el fondo es un sentimiento de frustración. Uno puede observar su comportamiento, su gesticulación. No es una gesticulación que él de alguna manera quiera comunicar algo positivo. Al contrario, está rechazando y tiene una actitud pasivo-agresiva con lo que él ve en el entorno de sus decisiones, ¿no? Philip, las fake news. A ver, ¿cuándo fue? Creo que la semana pasada tuvimos un programa al respecto. Pero a ver, esto surge como consecuencia de lo que ocurrió el día de ayer, que fue la conferencia de prensa conjunta de la fiscal Consuelo Porras con el ex canciller. Tema al que no se refiere específicamente el mandatario. Que es la parte que digo, lo tiene en la mente. Esa es la parte que decíamos cuando empezó todo esto. Otra vez, yo repito mi posición, yo creo que es una acusación muy seria, pero digamos que con la información que hay al día de hoy, pues yo no quiero ni negar ni validar la información. Solo es algo que se tiene que investigar, porque la denuncia es muy seria. Pero digamos que estamos viendo que el proceso pues ahí va caminando. Pues ya hay formalmente un expediente que anunció el día de ayer el Ministerio Público que lo va a abrir.
yo no entiendo una cosa. Cuando hay una denuncia así de seria, ¿por qué no le pone un punto final? Y es a la mentira, administración? dice, mire, eso es mentira y punto. Y referirse específicamente ya al tema y miren, terminar eso es con mentira, eso. Y yo y de verdad yo exijo que presente pruebas porque eso es mentira y lo niego tajantemente. ¿Por qué no se hace? O sea, no estoy diciendo nada, pero digamos que la reacción, aquí hemos dicho varias veces que hemos criticado la estrategia de comunicación, cuando hay, a ver, si hay algo que es mentira, se dice, están diciendo, se dice que es mentira, punto, y se acaba con eso. Ya, se acabó. A ver, y vos seguís, probámoslo pues. Pues sí. Pero, ¿me entienden? A mí eso me da duda. Bueno, terminamos esta hora de análisis. Muchísimas gracias, Philip, Ronald, por esta conversación interesante. Bueno, los dejo con una frase. La de este día es, bueno, la verdad es como un león. Hay que dejarla libre porque se puede defender por sí sola. Feliz noche, nos vemos mañana.